Vamos a hablar el día de hoy sobre el primero del condicional. En el inglés tenemos algunos tipos de condicionales. Tenemos el primero del condicional, el segundo del condicional y el tercero del condicional. ¿Ok? Entonces, lo que vamos nosotros a aprender el día de hoy es sobre el first conditional. Cuando nosotros hablamos sobre el primero del condicional, ¿alguien recuerda de qué se trata este primero del condicional o han escuchado hablar sobre el primero del condicional? Chicos, ¿han escuchado sobre este condicional o qué les viene a la mente cuando hablamos de condicional? ¿Nadie? Sí Es lo sí que es pasará una en el condición. futuro. Uy, Ya ver, ok, Joel. sí es una condicional. O sea, estoy dando una, como si fuera una orden. Algo así. Bueno, una orden. Alison, ¿nos ibas a mencionar algo? De lo que pasará en el futuro, tal vez. Algo que pasará en el futuro. Ya. ¿Alguien más? Ok, chicos, nos recordamos con respecto a esto del primero del condicional. Como su nombre lo indica, podríamos llegar a interpretar como una condición, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando del condicional, se refiere a una condición. Claro que no sabemos qué tiene que ver esto, si es primero, si es segundo, si es tercero, que ya vamos a ver cómo funciona en el inglés este tipo de condicionales de first, second and third, ¿ok? En sí, cuando nosotros hablamos de condicional, estamos hablando en el español o lo interpretamos como una condición. Como por ejemplo, este primero del condicional, ¿a qué se refiere? Como por ejemplo, cuando nosotros ponemos una condición a cierta situación, pero cuando usted pone una condición también debe de haber un resultado. Como por ejemplo, de repente su papá le dice, si pasas el año, te compraré un celular. Si sacas una buena nota, te irás de viaje, ¿ya? O si limpias la casa, te compraré, no sé, alguna cosa, te compraré unos zapatos. O si pasas el año, si ganas el año, te compraré un celular, un carro, una chaqueta, una ropa, yo qué sé, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden escuchar, estamos hablando de una condición. A eso se refiere con el primero del condicional. Pero este tipo de condiciones que las ponemos tienen cierta condición y a la vez tiene cierto resultado. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo formamos este primero del condicional en el inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? The first conditional. En inglés existen varios tipos de condicionales, entre ellos el first conditional, que es decir, el primero del condicional. Este tipo de condicional se usa en situaciones en las que si se cumple una condición, es probable que se dé un resultado determinado. Lo que les mencionaba, si pasas el año, te compro un celular. Si pasas el año, te enviaré de viaje. Entonces, si la condición que me están poniendo se llega a cumplir, es probable que se dé el resultado determinado. ¿Ya? Vemos algunos ejemplos. Nos dice, if you don't put on the repellent, it will get bitten. Si no te pones repelente, te van a picar, ¿verdad? En los mosquitos. Entonces ya le está poniendo una condición, o le está explicando cuál es esa condición, que si no se pone el repelente, luego va a tener una consecuencia o un resultado. ¿Cuál es el resultado? Una picadura, ¿ok? Que también nos dice, si estudias mucho, sacarás buenas notas. ¿De quién hablan? De tú, ¿verdad?
Si tú estudias mucho, sacarás buenas notas. Si tú estudias inglés, aprenderás muy pronto. ¿Ok? Entonces, a esto, chicos, nos referimos con respecto a esto del primero del condicional. Que si una condición se cumple, es probable que se dé un resultado. Pero, ahora, ¿cómo es que vamos a expresar este primero del condicional? ¿Qué es lo que vamos a utilizar o cómo se usa este primero del condicional? Vamos a verlo. ¿Ya? En sí, como para ciertos tiempos gramaticales, y que no es uno menos del primero del condicional, siempre nosotros nos vamos a regir por una estructura gramatical en el inglés. En el español ya ustedes entenderán de qué se trata esta condición, ¿ok? Si limpias la casa, te llevaré de viaje, si estudias, te compraré tal cosa, y así a futuro, ¿ok? Entonces, el primero del condicional consta de 2 cláusulas, nos dice, en el inglés. La primera, que es la condición, donde hacemos uso del if. Este if significa sí, pero sí de condición, más no sí de afirmación. Recuerde que el sí de afirmación es yes, ¿ok? Entonces, utilizamos primero el if, nos dice, que es de condición, y la segunda cláusula, que es el resultado, donde hacemos uso del futuro will. Okay, aquí vamos a utilizar el futuro will. ¿Ya? Dentro de las cláusulas u oraciones también puede ir primero el resultado y después la condición. Okay, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, como ustedes observan, aquí tenemos primero una condición y luego el resultado. En la condición, ¿qué me dice que yo voy a utilizar primero? El if, que es para decir sí. Sí, sujeto, podríamos decir ella. Si ella, el verbo que vayamos a utilizar siempre va a estar en infinitivo. Ya usted conoce cuáles son los verbos en infinitivo o en presente podríamos mencionar también. Separamos por una coma y tenemos la segunda cláusula. En la segunda cláusula nos vamos a referir, es como si fuera ¿qué? El resultado. Dentro del resultado igualmente vamos a utilizar el sujeto, que podríamos decir ella, más el uso del futuro, el auxiliar de futuro. ¿Cuál es el auxiliar? Will. Más el verbo en infinitivo. Y finalmente también podemos hacer uso de un complemento para darle sentido a este tipo de condiciones que vayamos a expresar. Entonces, ¿qué es lo que yo podría mencionar? If she study hard, si ella estudia fuerte, she will pass the English test. ¿Ya? Si ella estudia fuerte, ella pasará el examen de inglés. ¿Ok? Entonces, chicos, con esta estructura gramatical nosotros podemos llegar a expresar en el inglés lo que es este tipo de condicionales. Primero, utilizando la condición y luego el resultado. Pero también nos decía que también puede ir primero el resultado y después la condición. Como por ejemplo, ¿qué podría decir? Ella pasará el examen de inglés si ella estudia fuerte o si ella estudia bastante. Entonces podemos utilizar primero resultado y luego condición, o primero condición y luego resultado. Lo que no debemos es de perder el uso de la estructura gramatical. ¿Ok? Siempre vamos a utilizar el if, el sujeto, el verbo en infinitivo. Y en la condición vamos a utilizar el sujeto, el uso del auxiliar will para futuro, porque es yo trabajaré, estudiaré, pasaré, llegarás, trabajarás. ¿Ok? Y más el verbo en infinitivo. En las dos formas, el verbo siempre va a ir en infinitivo. Lo que en la condición va el if y en el resultado va el will. ¿Ok? Continue. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver, chicos, algunos ejemplos. ¿Qué nos dice?
Si tú estudias mucho, pasarás el examen de inglés, lo que les había mencionado. If you study a lot, coma, you will pass the English exam. Uso de la condición, uso del resultado. The next. If I have enough money, will buy some new shoes. Si tengo suficiente dinero, me compraré zapatos. ¿Ok? Entonces, también podemos utilizar o hacer uso del will en su forma de contraction, que es will. ¿Ok? You will, you, con la pronombre yo. ¿Ok? The next. She will late if the rain is delayed. Como ustedes pueden observar, aquí he utilizado primero ¿qué? La condición, perdón, el resultado y luego la condición. Es como que llegamos a cambiar la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Llegará tarde si el tren se retrasa. Sí, ¿verdad? ¿Ve dónde hemos puesto el sí de condición como que si fuera el resultado? ¿Ok? Pero la estructura no ha perdido. ¿Ya? She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Perderá el autobús si no se va pronto. Perderá el autobús si no se va pronto. Si no se va pronto, perderá el bus. ¿Ok? Podríamos cambiar también la condición al inicio y el resultado al final. O podríamos dar el resultado al inicio y la condición al final. ¿Ok? Y finalmente, if I see her, I'll tell her. Si la veo, se lo diré. Si la veo, se lo diré. Que hay alguna situación que tenga que expresar. Ok, chicos, entonces como ustedes pudieron observar, la condición puede ir tanto al inicio como al final. Igualmente el resultado puede ir al final como también al inicio, pero siempre teniendo en cuenta la estructura gramatical. Recuerde que primero utilizamos, cuando es la condición, el if, el sujeto, el verbo en infinitivo, el complemento que vaya a dar sentido a la oración, separamos por una coma, luego el sujeto, el uso de will para expresar el futuro, el verbo en infinitivo y el resto de la oración o el complemento de la oración. ¿Ya? Pero cabe mencionar cuando nosotros utilizamos primero el resultado y luego la condición, no es necesario utilizar la coma. Solo cuando utilizamos la coma en el inglés, solo cuando la condición va al inicio y el resultado al final. Pero cuando el resultado vaya al inicio y la condición al final, como ustedes pueden observar, no es necesario utilizar la coma. ¿Ok? Nosotros también podemos realizar este tipo de condiciones de forma negativa, ¿ok? Para ello, ya eso lo veremos en la próxima clase para no llegar a confundirlos. Pero como estamos hablando de un presente, vamos a hacer uso del do y del doesn't. ¿Okay? Les adelanto algo, ¿ya? Eso es, chicos, con respecto a esto del primero del condicional. Pero también nos dice que debemos de recordar algo, como por ejemplo, the first conditional es un tipo de condición que se utiliza para expresar una relación de condición de resultado en situaciones particulares que se dan a futuro, como planes futuros, amenazas, advertencias, promesas o convencer a alguien de realizar algo. ¿Ya? Igualmente la estructura es la que acabamos de mencionar. También nos dice para expresar planes futuros o amenazas como por ejemplo, si me esfuerzo lo lograré. ¿Okay? Entonces planes futuros. También podría ser para amenazas. Si no estudias no te compraré. ¿Okay? Si me ayudas te ayudaré. ¿Okay? Entonces, para eso utilizamos lo que es el primero del condicional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí con respecto a este tema? Algo que no nos quede claro de cómo utilizamos este primero del condicional. Questions, please. Yes or no? No?
Ok, vamos a realizar unos ejemplos para entender un poco más sobre este tema. ¿Ya? Complete the sentence using the first conditional. Complete las oraciones usando el primero del condicional. Vamos a identificar si dentro de estos ejercicios que tenemos aquí estamos utilizando la condición y resultado o resultado y condición. ¿Y qué nos decía según la estructura gramatical? ¿Qué es lo que debemos de utilizar? Si el verbo está en pasado, si el verbo está en presente, si el condicional se utiliza will, o si para expresar el resultado utilizamos if. Vamos a recordar. The first sentence, primera oración. If you this medicine, you feel better. ¿Qué estoy utilizando? Primero, condición o resultado, o condición resultado. Ayúdenme a Primero está la identificar condición. la condición, ¿verdad? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque he hecho uso de ¿qué? Del if, que me dice que este sirve para expresar una condición. Es el sin de condición. Entonces, si tú, ¿qué utilizo? ¿O will o take? Take. Take, ¿verdad? What do you mean in take? ¿Alguien recuerda what do you mean in take? What is this verb? ¿Qué verbo es este take? ¿Qué verbo será? If you take this medicine, okay? If you take this medicine, si tú qué, ¿qué nos dice? Escogerlas. ¿Qué sería? If you take this medicine, what do you mean in this? Llevar creo que es listo. ¿Será llevar? Si tú llevas esa medicina, ¿será? No, ¿Tomaste? Ok. Recuerden que es presente. Si tú Tomas. Si tú tomas esa medicina, esa, ¿tú qué será? You will, ¿verdad? You will. Hacemos uso de will ¿para qué? Para expresar el futuro. Ok, ahora sí que nos dice la oración. If you take this medicine, you will feel better. ¿Qué verbo es feel? What do you mean feel? El verbo Sentir. sentir, ok. If you take this medicine, si tú tomas esa medicina, ¿tú qué será? ¿Te sientes? ¿Te sentirás? mejor. Te sentirás mejor. Recuerden que es a futuro, ok. Tú te sentirás mejor, ok. The next, please. Ustedes. If you, si tú, aquí nos da el verbo comer, tanto en la parte infinitiva, en verbo en pasado, el verbo dormir, tanto en infinitivo como en pasado. Complete, please, this sentence. What is the use about this verb? ¿Qué verbo es el que tengo que utilizar? If you, si tú If. qué, Comes. eat, eat o ate. Eat. Eat, recuerden que el Es verbo es en infinitivo. infinitivo. Muy bien, ya vamos recordando, el verbo es infinitivo. If you eat my chocolate, that is in the freezer. Si tú comes mi chocolate que está en, ¿dónde está el chocolate? What do you mean the freezer? ¿Dónde guardamos las cosas para que no se nos dañe? ¿Qué pasó con ese vocabulario? La nevera. Ok, en la nevera, en la refrigerator. If you eat my chocolate, that is in the fridge. Si tú comes mi chocolate que está en la refrigeradora, ¿qué pasará? Ya tenemos el uso de futuro, el auxiliar. ¿Qué más me hace falta? El verbo. El verbo. ¿Sleep o sleep? Sleep. Sleep. ¿Infinitivo o simple past? Infinitivo.
Infinitivo, muy bien. No se olviden que en las dos, tanto en la condición como en el resultado, en el primero del condicional, el verbo siempre va a estar en infinitivo. Luego ya vamos a ver el segundo del condicional, que es todo lo contrario. ¿Ok? Así que irá grabando, por favor, el verbo en la condición y en el resultado, siempre el verbo en infinitivo. Y uso de will. En este caso estamos haciendo uso de will, pero en su forma de contraction. ¿Ok? Cuando usted no quiere escribir el will completo, simplemente utilizamos el contraction. Ok, entonces, ¿qué nos dirá? If you eat my chocolate that isn't in the fridge, you will sleep outside with the dog. ¿Tú qué? Tú duermes. ¿Duermes será futuro? Dormirá. Tú dormirás. Tú dormirás fuera. ¿Con quién? ¿Qué es lo que le va a pasar si se come el chocolate? Con el perro. Eso. You will sleep outside with the dog. Si tú comes mi chocolate que está en la refri, tú dormirás fuera con el perro. Pero como si no se come, entonces no se va a cumplir esta condición, no va a haber un resultado. ¿Ok? Muy bien, the next, please. If will be, win or won. Complete, please. Win. Win, muy bien, el verbo ganar en infinitivo. Ok. If I win, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Sí. Yo gano la competencia. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué va a pasar? Will be, me sentiría feliz. O me Muy sentiré bien. feliz. Will. Excellent. I will. Recuerde que el will be, el verbo be, ser o estar, claramente ser o estar. Por lo tanto, ¿qué? Me sentiré o estaré feliz. Muy bien. The next. ¿Qué tenemos primero aquí? The dog. You will its tail, la cola del perro, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué utilizaré aquí? The dog. Will bite, if. ¿Qué utilizo, chicos? ¿Qué tengo primero aquí? ¿Condición o resultado? Resultado. Resultado, muy bien. ¿Y en el resultado qué me hace falta? ¿El if o el will bite? Will bite. Muy bien, will bite. Ya vamos a ir dando sentido a la oración. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es esta condición? El perro will bite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los perros cuando algo les molesta? Muerde. Ya, entonces, ¿qué será? El perro te morderá. ¿A quién? A tú, ¿verdad? You. El perro te morderá a ti. ¿Qué me hace falta para completar? Ay. Ahí. If. If, ok, if. Recuerden que nos decía que cuando utilizamos primero la condición no es necesario utilizar la coma y no la vamos a utilizar. ¿Ya? The dog will bite you if you point the tail. El perro te morderá si tú le pisas su cola, nos dice. ¿Ok? El perro te morderá si tú le pisas su cola. ¿Okay? Entonces él está dando el resultado y luego la condición. Yo también podría decir, si tú le pisas la cola, el perro te morderá. El perro te morderá si tú le pisas la cola. ¿Ok? The next. You. Condición o resultado. ¿Qué tendremos ahí primero? El resultado. El resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace falta para completar la oración? Will. Will. Muy bien. Will go. Ok. ¿Qué nos dice la oración? You will go to the party. ¿Con qué completo? Denle sentido a la oración. ¿Cuál es esta condición? Con clean. Sería. Clean, Porque muy tienes que bien. limpiar la casa después de la fiesta. Ya es la casa. Eso. ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuál es la condición? ¿Qué nos dice en toda la oración?
You will go to the party if you clean the house. Ya le está poniendo una condición. Irás a la fiesta, creo que es. Irás a la fiesta. Tú irás. Ya. Si tú limpias la casa. Eso, muy bien. You will go to the party if you clean the house. Tú irás a la fiesta si tú limpias